Qué chévere tenerte aquí, mi querido Danilo. Amiga, yo ¿Qué te feliz. parece este Land Cruiser Prado familiar? Espectacular, oye, qué carrazo. Gigante, suavito, hermoso. Oye, ¿estás listo para hablar conmigo en el YouTube? Estoy súper listo, súper ansioso. Con Danilo Manzano, que es uno de los activistas LGBTI más visibles, que ha luchado por los derechos del matrimonio civil igualitario, pero sobre todo tiene una historia interesante de lucha y de esfuerzo para aceptarse y encontrarse en este mundo. Danilo, todos somos diferentes, pero ¿qué te hizo sentir a ti raro? Que hay una enorme diferencia entre diferente y raro, aunque suene redundante. Y bienvenido. Gracias, mi querida amiga. Primero, para mí este es un sueño más que se hace realidad. No me canso de decir que siempre la gratitud por delante, en especial a los medios de comunicación que han sido sensibles con nuestros temas. Y tú eres una aliada más. De hecho, me atrevo a decir que eres ya una amiga también en lo personal y que esta causa se asuma desde diferentes esferas es importante. Ahora, entre raro y diferente depende de los ojos de quien lo mire. Estamos acostumbrados a ver cosas diferentes, pero a señalar a lo que es raro, a lo que no entendemos, quizás porque es un poquito más difícil. Así que yo desde chiquito fui un niño diferente, pero también era un niño raro. Era un niño diferente porque era un niño muy femenino, o sea, mi conducta homosexual era evidente, pero al mismo tiempo era raro porque era un niño muy querido. Entonces mis papás me enseñaron a respetar siempre a los adultos, a ser muy saludador, a ser siempre muy atento. Entonces la gente le chocaba, ¿no? Como el niño y al mismo tiempo el niño buena gente. No entendían, había un choque ahí de O sea, circunstancias. claro, aquí había un sinónimo de malo. Claro, el Ya. niño y a escondidas y a las espaldas, ¿no? No, obviamente mías, porque a un niño, la gente, un adulto por lo general no le dice vos, pero ¿a quién va a criticar? A los papás. ¿Y qué significa ser femenino? Bueno, es lo mismo que significa casi lo mismo que ser masculino, ¿no? O sea, una conducta como tal, ¿sí? Que tiene sus diferencias, pero que dentro de lo que es la gran diversidad del ser humano es una manifestación más del ser. Quizás lo que más nos confunde o nos asusta cuando vemos a un niño que tiene un comportamiento que lo orienta hacia lo femenino o a una niña que lo orienta hacia lo masculino, nos asusta pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro con esta persona, cómo se va a comportar, cómo se va a manifestar, etcétera. Y esto está de la mano con el desconocimiento. O sea, es desconocimiento puro. Bueno, tú fuiste un chico que rápidamente se descubre, sale del closet, sobre todo tienes un enfrentamiento con tu papá, le dices que a ti te gustan los chicos, tu papá te dice, ahí quedaste, mueres para mí. Y bueno, ha sido una etapa, porque como te conozco, difícil de esta relación con el padre. Finalmente ha existido una especie de acercamiento, pero ¿has logrado perdonarle de verdad a tu papá? Sí, sí, sí. O sea, es bien duro porque cuando, cuando uno está en la adolescencia, Michelle, es la edad, creo que debería ser la edad más bonita de la vida. Que te enamoras por primera vez, que amas por primera vez, que te ilusionas, que crees que vas a tener el amor para siempre, aunque no sea cierto. Madurar duele. O sea, yo estoy convencido de que madurar duele, aunque es importante, pero es complicado el entender que al menos en mi adolescencia, esa voluntad bonita que yo quise haber vivido, de haber sido un poco más normal, no la tuve. O sea, yo tuve 15 años cuando le cuento a mi papá que era homosexual. Y mi papá literalmente me mató como hijo. O sea, me dijo, tú te acabas de morir como hijo para mí. Y de ahí en adelante hubo un proceso de vida tan fuerte y tan diferente que se sentía el cambio en la relación hacia mis hermanos y en la relación conmigo. Entonces, ¿Cómo era ese antes con tu papá? pucha, antes era increíble. O sea, ese antes era increíble porque, a ver, ¿cómo era yo? ¿No es cierto? Desde guagua. Yo empecé a formarme en derechos de niñez y adolescencia desde los 10 años, entonces desde chiquito yo empecé a empoderarme. Yo era el niño que les decía a mis papás, no me pueden pegar porque yo amo a la policía, los niños no se tocan, ¿no? Y luego en la adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Entonces yo siempre estuve vinculado a los temas sociales que han sido mi pasión, mi razón de ser. Pero una vez que yo les decido contar a mis papás, la situación cambia por completo. Yo fui deportista, orador, etcétera, etcétera. Siempre tuviste Eh, un liderazgo, ¿no? sí, me encantaba, honestamente me encantaba. Y eso también fue lo que me cerró las puertas a mí en el colegio, ¿no? En el colegio católico donde yo estudié. Entonces, para mi papá, quizás yo era el hijo perfecto, entre comillas,
¿no? Deportista, buen alumno, Líder. líder, aunque no me gusta mucho esa palabra, pues ¿Pero qué es? como medio egocentrista, pero habían estas cosas alrededor mío. Entonces yo creo que mi papá se imaginó mi vida personalmente, a diferencia de las de mis hermanos, también amados y muy queridos, quizás como algo Brillante, especial, destacado. ¿no? La mujer perfecta, los hijos perfectos. Entonces, cuando yo, y aparte estudiar en el colegio donde él también estudió, cuando yo decido salir del closet finalmente, no solamente fue esta presión social, el bullying en el colegio, etcétera, sino que había una necesidad de, con la misma honestidad que vivía yo mi vida y les contaba todo a mis papás, también contarles esto que para mí era importante. Entonces, fue eso, un día de almuerzo cuando yo les cuento y claro, desde ahí en adelante todo cambió. Eh, la relación con mis hermanos era otra, o sea, definitivamente fue distinta. Antes de eso la relación con mi papá era espectacular. O sea, te sientes rechazado, Me sentía, pero te sentiste por largo tiempo rechazado. claro, o sea, estamos hablando de 15 años. Yo te pregunto, bueno, no sé si tú algún día quieras tener hijos o no, que eso es independiente, pero ¿tú crees que es fácil para un papá o para una mamá aceptar una orientación sexual distinta? Todavía no, todavía no. Y eso es justamente a lo que iba, que fue pasando el tiempo. Y uno en la adolescencia, Michelle, por más heterosexual o LGBT, estás en la adolescencia. Te mueres de iras por todo, reaccionas por todo. El mundo está en tu contra y tú estás solo contra el mundo, ¿no es cierto? Entonces de eso también viví yo. Pero ¿cuál era la diferencia conmigo a la de mis hermanos? Que conmigo ya no había quien me cuide. O sea, yo antes de los 18 años rompí lazos al 100% con mi familia y mi familia rompió lazos conmigo. Porque como yo era el hijo problema, entonces era mejor no nos metamos en la vida de él, porque meterse en la vida de él iba a ser problemas con la familia, mi mamá tendría problemas con mi papá. Entonces para eso fue mejor dejarme nomás. Te abandonaron. Sí, nos siguen involucrando a los homosexuales con pedófilos y pederastas que no tiene Con absolutamente nada que ver, promiscuidad, ¿no? con promiscuidad, etcétera, y no tiene nada que ver. Yo rompí mi relación con Dios, Michelle, durante muchísimos años, porque ya escuchaba en mi casa que Dios así no me ama, que Dios así no me quiere. Intentaron hacerse evangelistas y era exactamente lo mismo, Dios no te ama. Entonces yo dije, bueno, yo ya no soy bienvenido en un espacio escolar, no soy bienvenido en un espacio familiar y no soy bienvenido en un espacio espiritual. Y ahí es cuando también existe una ruptura con Dios, que por suerte no duró mucho tiempo. Y me di cuenta de que, claro, todo es importante. Cuando yo rompo los lazos de protección padre-hijo, madre-hijo, es cuando uno piensa, Michelle, que no necesitas a la familia en el tiempo. O sea, y en esta edad compleja, ¿no? Tú dices, no, no les necesito, yo puedo contra el mundo. No, no es verdad. No es cierto. O sea, madurar duele, lo repito. O sea, y cuando uno va madurando es cuando te das cuenta de que la familia siempre, siempre es importante. Siempre es importante, pero a Ujú. pesar de eso, no sé si te queda esa sensación y en diferentes circunstancias de la vida te das cuenta que uno sí está solo. Hay cosas que uno tiene que enfrentarlas solo. Sí, Por totalmente. mucho amor que hay alrededor, por mucha familia, Sí, incluso sí, sí. pareja hay, uno suele estar solo. ¿Cómo vas manejando esa soledad? Porque se te ve muy solvente, Y es lo que Danilo. nos forma, Sí, se ¿no? te ve muy solvente, pero en tus ojos todavía hay tristeza y hay melancolía. Es que hay tiempo, Michelle, que si bien no se recupera. O sea, hay tiempo que no se recupera. Hay una etapa en mi vida en la que a mí me hubiese encantado pensar en cómo hubiese sido Danilo si hubiese estado acompañado, ¿no? Si sus papás se hubiesen involucrado. Por ejemplo, yo en el sufrimiento del desamor que tiene todo el mundo, en el caso mío, cuando me enamoré y sufrí por mi primer novio, el primer hombre en mi vida, yo podía revolcarme en el piso, Michelle, revolcarme del dolor en el piso, que literalmente mi papá podía verme así y ni decirme, ve, tranquilo, la vida sigue, no, nada. Entonces, vi de cerca la calle, vi de cerca el trabajo sexual, vi de cerca el consumo de drogas, etcétera, 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 y tantas cosas que enhorabuena jamás las practiqué y que respeto muchísimo lo que hace la gente con sus propias decisiones y con sus propios cuerpos. Pero más de una vez sí me he llegado a preguntar, Michelle, honestamente, es, ¿por qué sigo vivo a veces? Es porque Dios quería que yo esté vivo. Y Porque vi tanto de cerca en esta desconexión, ¿no? Del Danilo que seguía siendo parte de una familia, pero porque dormía dentro de un techo. porque no quedaba otra. Pero todo lo demás que yo veía por fuera eran cosas ya muy personales mías porque mi familia no se involucraba. Entonces, eh, sí, o sea,
Mucha gente que es parte de la comunidad LGBTI, gente que no ha salido del closet, mucha gente se ha suicidado. ¿Tú pensaste en suicidarte? Hmm. Verás, yo creo que tuve mucha suerte, porque al mismo tiempo que mi familia era como una joda en ese tiempo, por otro lado tuve hermanos maravillosos. O sea, tuve hermanos maravillosos que han sido como mi sostén más grande. Una prima mía que lastimosamente ya falleció hace algunos años y que cuando yo les conté la situación y les conté que era homosexual, nunca se escandalizaron, nunca hubo rechazo por parte de ellos hacia mí. A mi hermana menor, de hecho, ni siquiera hizo falta decirle, ella ya creció sabiendo que tenía un hermano Y no homosexual. tenía la traba en la cabeza. Para nada, en lo absoluto. Entonces, mis hermanos siempre fueron como un sostén, ¿no? Como un pilar fundamental. Pero yo he visto mucha gente irse. Michelle, la vida estamos acostumbrados a que nuestros seres amados se nos vayan. Tú lo viviste hace poco. Pero en la normalidad, ¿no es cierto? En la normalidad del ciclo de vida, etcétera. Pero las personas LGBTs estamos acostumbrados a perder amistades en mayor cantidad. Yo tengo muchos amigos que ya no viven por el VIH. Tengo muchos amigos que ya no viven por la violencia. Tengo muchos amigos que decidieron optar por el suicidio. Y eso no es normal. Hay gente que cree que la homosexualidad o una orientación sexual distinta se cura. Y es una estupidez, una de las estupideces más grandes del mundo. Pero en estos diálogos y en esta fe que tú tienes frente a Dios, ¿en algún punto le pediste a Dios, por Dios, hazme normal, entre comillas? Sí. ¿Qué le decías a Dios en esas conversaciones? Verás, yo tenía el feo vicio de fumar como loco, ¿no? Yo empecé a fumar literalmente apenas salí del closet, porque era lo único que A me los 15. Sí, porque era lo único que me... A los que, imagínate. O sea, pasé la mitad de mi vida fumé. Horrible, o sea, Tienes 30 y... 2. Ya. Horrible. O sea, imagínate, o sea, un adolescente. Yo ahora le veo a un guagua de 15 años con tabaco en los dedos, digo, ¡jue madre! O sea, no. Yo no tenía ni quien me diga eso. Yo me iba al techo de la casa, me subía al techo de la casa y me quedaba viendo las estrellas horas, Michelle. 11, 12 de la noche. Y ya me estaba haciendo poner sentimental porque me recuerdo mucho. Y fumaba como loco. Decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si esto no está bien? ¿Por qué soy así? ¿Por qué si Si el mundo dice que no es lo correcto. sí, y sobre todo mi relación con Dios siempre ha sido unipersonal. O sea, ¿por qué si para ti no está bien? ¿Por qué si para ti nunca estuvo bien? ¿Por qué yo soy así? La, la primera vez, Michelle, que yo iba a tener sexo ya con un hombre, me sentí al mismo tiempo la persona más sucia del planeta. ¿Con qué edad? Porque todo a mi alrededor me decía que no, que eso era pecado, que etcétera, etcétera. Imagínate cómo es la confusión y tantos demonios que nos meten en la cabeza que nos hacen creer que solo por ser homosexual y automáticamente el VIH viene incorporado contigo. ¿Me entiendes? O sea, es eso. O sea, entre tantas otras cosas, ¿no? Cuando los adolescentes, incluidos los adolescentes LGBT, deberían tener derecho a conocer su cuerpo, a saber lo que es el derecho al placer, también como un tema de salud física y mental. Eso no había para nosotros. De hecho, hasta ahora sigue siendo inexistente en las unidades educativas, etcétera. Lastimosamente los profesionales de la educación no están formados para hablar de estos temas de manera más abierta. Entonces, Ahí le pedías a Dios. ¿Qué yo le le decías? decía, loco, ¿por qué soy? Yo así, o sea, mi relación Sí. con Dios es así, ¿no? Es loco, ¿por qué soy así? ¿Qué onda conmigo? O sea, ¿por qué soy así? ¿Pensabas que era del único gay del planeta? Sí. Porque todo a mi alrededor Era de la, heteronormado. sí, y de la homosexualidad, sobre todo, Michelle, lo que yo más veía alrededor eran mujeres trans. Hablando de derechos de igualdad, hay un día del orgullo LGBTI
y la gente, los heterosexuales, ¿por qué necesitan un orgullo, no? Un día de estos. Pero mira, hay 70 estados miembros de la ONU que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. 6 estados miembros de la ONU que imponen la pena de muerte a quienes tengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. 31 estados de la ONU que imponen penas de hasta 8 años de prisión. 26 que imponen penas que oscilan desde los 10 años a la cadena perpetua. Entonces ahí ustedes se preguntan, ¿por qué hay un día del orgullo LGBTI? Y hablando del tema, ¿tú crees que se ha logrado todo con el matrimonio igualitario, Danilo? No, definitivamente no. Y podemos Matrimonio ejemplificar, civil ¿no? El igualitario. matrimonio civil igualitario, podemos ejemplificar. O sea, primero el activismo que hacemos nosotros desde esta incidencia política y social, ¿no? En la incidencia política, ¿qué quiere? Leyes, política pública que garantice derechos, igualdad de derechos. Y por otro lado, y el más duro de todos, ¿sí? Es la incidencia social en la mente de la gente. Cómo tú puedes irrumpir en la mentalidad de las personas para que dejen de discriminar. Si la ley una vez que se hace real y nos protege, también generara los cambios conductuales en la gente, el mundo sería otra cosa. Pero no es así. ¿Cuál es el mundo ideal, Danilo? El mundo ideal para mí, imagínate, sería bien complicado. Sería hermoso, ¿no? Pero complicado de lograr. Yo creo que el ser humano, los hombres, las mujeres, la diversidad como tal, debería tener el derecho a vivir sus vidas sin prejuicios, ¿no? Sin adultocentrismo, desde la mirada adulta, y ahora que yo ya me veo como un adulto, por eso siempre digo, madurar duele, que es duro verse crecer, Michelle. Yo me veo ya de aquí a los 40, no soy el mismo. Entonces mi mirada de recordarme a mí a los 20 es otra, ¿no? Entonces ahora uno cree que mientras va creciendo puedes juzgar la vida de los más jóvenes. Esta visión de poder sobre quienes son de menor edad, el machismo como tal, esta supremacía del hombre, de creer que tiene o que eres dueño de la vida de las mujeres, y no solamente de tu pareja, sino de tus hermanas, de tus primas, de tus tías, etc. Esta convicción de creer que porque crees en un Dios de tal religión, tienes derecho a juzgar o a señalar la vida de las otras personas. Realmente creo que merecemos vivir en un mundo donde exista igualdad de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al seguro social, etcétera, y donde la gente como tal pueda vivir siendo feliz, teniendo en cuenta que la felicidad, Michelle, es algo completamente personal. Lo que a ti te hace feliz no necesariamente me va a hacer a mí. Ni los tiempos, ni tus tiempos. Exactamente. ¿Por qué nos importa tanto lo que el resto piensa? Porque nos han enseñado a pensar de esa manera. O sea, es tan fuerte como el mundo quiere seres humanos homogéneos, cuando nuestra naturaleza no es serlo, ¿sí? Si los mismos heterosexuales no son iguales, ¿por qué quieren que las personas LGBT seamos iguales? ¿Por qué quieren aceptarnos mientras encajemos en sus estándares? No necesitamos hacerlo. O sea, la humanidad misma como tal nació para, dentro de la diversidad, amarse y quererse tal y como es. Y ahora, dentro de los temas y de los grupos LGBT, aquí en el Ecuador como tal, también ya nuestra incidencia está caminando hacia otras esferas, ¿no? Hacia otras esferas de igualdad que incluye también las políticas. Antes de, quiero que después des un mensaje directamente a la cámara, te voy a hacer probar un chocolate Pacari. Me imagino que tienes un buen paladar. Cierra los ojitos. ¿Qué tal eres para probar, mi querido Danilo? He probado de todo. A ver, este es nuevo, verás. Hasta por eso me han juzgado. He probado de todo. Sí, hasta por eso me han juzgado. Verás, yo escribí recién. A ver, cierra la boca y come. Que esto no has probado. He probado de todo. Me falta un martini. A ver. ¿Ya viste? Está buenazo. Pero viste. Son aceitunas. Ya, muy bien. Falta un martini, está buenísimo. Toma un poquito de agua. Me das el favor de regalar estos auspiciantes. Este es otro punto chévere, amiga mía. A ver, hay discriminación propia dentro de los grupos LGBTs. No es que nosotros vivimos la panacea de la igualdad. Lastimosamente el machismo, al ser una estructura, nos atraviesa también a nosotros y juzgamos a los que son diferentes, ¿no? Este gay más musculoso, más masculino, con plata y poder, que no puede ni ver a los que son pobres, que no tienen estudios. Entonces, es terrible cómo saber que casa adentro también hay muchísimo por qué luchar. Y eso incluye a los que no hemos sido 100% homosexuales, ¿no? Porque, por ejemplo, resulta que si en nuestro pasado tuvimos... ¿Tú tuviste novias? Tuve novias, tuve ¿Tuviste? sexo con mujeres. Yo encantado de la vida.
O sea, no es que no. Normal. Pero hasta eso como tal es juzgado por otra gente. De que no, tú no has sido gay al 100%. Y digo, ¿qué onda eso? O sea, pasa, Michelle. Estamos tan acostumbrados a discriminarnos que también pasa hacia adentro de nuestras propias realidades, lastimosamente, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya estado con alguna mujer o que una mujer lesbiana haya estado con algún hombre en algún momento, no te hace más o menos, sino más bien yo creo que enhorabuena a mí me pasó porque tuve la suerte de saber también como de esta sensibilidad de estar con una persona de un género, de un sexo opuesto. Bueno, te decía que mires a la cámara y le digas a un montón de chicos, chicas que deben tener 13, 14, 15 Mm, años y que no saben cómo salir del closet. ¿Qué les dirías? chuta, qué jodido. Que Porque están necesitan. ahorita, así. Pero mira, ahí está tu cámara. Ya, a ver, chicas y chicos, primero, no están enfermas y no están enfermos, aunque les quieran convencer de lo contrario. Si tu papá, si tu mamá, en su equivocación, aún siguen pensando de esa manera, primero, no pierdas la paciencia. Tus papás te aman, pero no saben, aún no logran entender. No es que no te quieran, sino que les resulta difícil, ¿sí? Pero por otro lado, si es que tú estás sufriendo de discriminación dentro del colegio, o si otras personas te están amenazando por ser LGBT, eso es otra cosa, ¿sí? No podemos permitir que nos violenten, no podemos permitir que nos agredan y tenemos leyes a nuestro favor. Si en algún momento sabes que tu familia, tu escuela, tu colegio o tu líder religioso quiere curarte o pretende curarte, que esto es una mentira, avísanos que con muchísimo gusto estamos para atenderte. Las clínicas de deshomosexualización son una estafa porque no pueden curar a quienes no estamos enfermos. Así que chicas y chicos, paciencia, un poquito de paciencia, busquemos en el internet mayor información y hay que recordar que con el tiempo todo mejora. Ahora me gustaría que le hables a la cámara como si fuera tu papá y tu mamá, Ay, para Juanma. que ellos escuchen y los papás que están viendo este programa y que están en este problema de no aceptar a su hijo o a su hija entiendan cómo te sentiste. A ver, chuta, hijo de madre. A ver, papás y mamás. A tus papás. Sí, a mis papás ya todo bien. Nos amamos ahora, es hermoso. Pero a ver, papás y mamás. em, Quizás en el presente no puedan comprender la fuerza que pueden tener sus palabras hacia sus hijos. Si tienen un hijo que se identifica ya como LGBT, por favor midan bien cada uno de sus comentarios. Porque hay cosas que en el tiempo demoran mucho en sanar, demoran mucho en perdonar. Si los golpes con el tiempo, las heridas pasan, las palabras a veces dejan cicatrices que son muchísimo más graves. Si hay algo que no saben, pregunten. Si hay algo que no comprenden, asesórense. En este momento ya los profesionales de la salud pueden trabajar de mejor manera los temas de LGBTs. No se dejen convencer de que la homosexualidad tiene cura, porque no estamos enfermos. Esto no es una enfermedad. Amen a sus hijos, cuiden a sus hijos. En la etapa más importante que es la adolescencia es cuando los chicos y chicas LGBT necesitamos mayor acompañamiento para tomar mejores decisiones. La discriminación, la violencia y el rechazo lo único que genera son inseguridades, desaciertos, errar en decisiones a veces cuando la vida puede ser tan bonita en familia y eso también depende mucho de cuánto ustedes quieren apoyar a sus hijos. Dios ama a todas las personas por igual, pero sobre todo Dios ama más a los papás que aman más a sus hijos. Qué bonito. ¿No? Mira, tengo un regalo para ti, un certificado de regalo de termas de Papayacta. ¡Qué maravilla! ¿Y hasta cuándo puedo ir? Ahí está la Caducidad fecha. 30. ¡Ah! 2 almuerzos, menú y 2 ingresos a piscinas del área del spa. Bestia, esto me cae como anillo al dedo. Qué gusto haberte tenido, Danilo. Michelle, para Déjame mí es... decirte que te admiro profundamente. Gracias de todo corazón. Yo sí quiero decirte que en la vida, Michelle, aprender a no sentirse solo también es un tema de abrir los ojos y de poder identificar a esas personas que están dispuestas a darte la mano. Tú lo has hecho con las personas del LGBT. De hecho, mucho tiempo antes de que yo mismo pueda conocerte. Y eso es algo que yo sí puedo decirte gracias de todo corazón, porque hacer la diferencia desde la comunicación también tiene un riesgo, porque también genera sesgos, ¿no? Así que tomar postura y estar del lado correcto
de los derechos humanos, de la inclusión, de la no discriminación, hace que otros te quieran, pero lastimosamente también hace que otros no te quieran. Pero tu decisión ha sido tan importante que abras tus micrófonos y tus espacios para contar nuestras historias de vida y aportar con un granito de arena para un mundo mejor. Así que más bien gracias a ti, amiga mía. Gracias a ti. Te quiero ¿Dónde mucho. te pueden encontrar en tus redes sociales? A ver, yo estoy en redes sociales, yo estoy más bien ahorita recién interactuando con el Twitter, porque ya era hora, necesario también, estoy @DanoManzano, en Instagram igual, @DanoManzano, y en Facebook, Danilo Manzano, tal cual. Un gusto, mi querido Danilo. Gracias a ti, mi Gracias. amiga, gracias por Gracias. todo, y bueno, ya cumplí mi sueño de estar aquí en el espacio de YouTube con Michelle Oquendo.